las últimas horas ha explotado Xdefiant. Acusan de lo peor a Xdefiant. Tenemos comunicados de Insider Gaming y Tom Henderson. Todo por un presunto crunch que se produciría con Ubisoft en Xdefiant. Toda la comunidad ha explotado. Pero ¿hasta qué punto es real esto? Pues en este vídeo te lo cuento todo y te lo contrasto. Resulta ser que hace nada, ahora mismo, un insider muy influyente de la comunidad ha hecho a través de una revista de videojuegos que se llama Insider Gaming un comunicado donde expondría a Ubisoft. Lo acusa de crunch. Para quien no lo sepa, crunch es una práctica donde explotan los directivos a los trabajadores, ya sea por ejemplo para que acaben trabajo en un tiempo. Y lo peor de todo es que este insider es bastante reconocido y respetado en la comunidad porque lleva años haciendo predicts de Call of Duty y hasta ahora lo que ha dicho sobre Xdefiant no se ha equivocado. ¿Será esto cierto? Ahora lo veremos. Pero no queda ahí. 3D Juegos ha hecho su propio artículo haciéndose eco de este comunicado. Si se llega a confirmar esto, podría ser lo peor que le podría pasar a Xdefiant. ¿Qué dice la nota? Pues agárrate porque vas a ver una pelea épica entre Tom Henderson y Mark Rubin. Resulta que hace varios días acusaron a Xdefiant de copiar a Call of Duty, a lo que Mark Rubin, que había estado en silencio por más de un mes entero, lanzó más de 50 comunicados desmintiendo toda esa información y diciendo que no se había retrasado por copiar nada, sino que era por problemas del juego y por crear un nuevo servidor robusto. Parte de otras muchas noticias oficiales que estamos comentando y que hemos comentado. Suscríbete para no perderte nada. Y parece que todo se quedó ahí. Todo estaba bien. Hasta ahora, porque dice que todas estas deficiencias que habría tenido Xdefiant durante todos estos años se debería a este presunto crunch entre varios ejecutivos y redactores de este proyecto. Dice que este grupo habría sido la causa de Xdefiant aplazado, de las crisis internas, el ambiente tóxico y abandono de personas del proyecto. Ahora bien, ¿hasta qué punto es esto cierto? No es por defender a Ubisoft, pero el crunch es una práctica común tristemente en la actualidad en muchas empresas grandes, pero precisamente con Xdefiant me costaría un poco creerlo. El tema es que estas prácticas normalmente las hacen cuando la empresa, los directivos, necesita que salga ya el juego, a lo que presionan a los trabajadores para que trabajen mucho más de lo que deberían. Pero precisamente con Xdefiant ha sucedido justo lo contrario. De hecho, esto es lo raro en la industria de los videojuegos. Hace meses que vimos un videojuego que estaba terminado y sin embargo se están tomando su tiempo, están haciendo las cosas despacito, tranquilito. En ese caso me costaría creer que hubiese presión porque esta empresa no duda en aplazar su juego. Así que si esta noticia se termina confirmando, definitivamente sería un golpe muy duro para las personas que realmente importan en esto, que son los trabajadores de Xdefiant. Aunque que sepáis que todavía no ha habido ningún comunicado oficial hacia este tema, por lo tanto, hasta que no haya nada oficial yo no me creo nada, y más sobre todo suponiendo que este juego presión para lanzarse parece ser que ninguna, porque no hace más que retrasarse, cosa que me parece bien si esto favorece a los trabajadores. Así que habrá que verlo cuando haya un comunicado oficial sobre esto, desmintiéndolo o aprobándolo, vendré aquí a comunicároslo. Por mi parte no me creo nada hasta que haya información oficial sobre el tema. Al parecer esto viene de ex trabajadores que han sufrido esta práctica, pero como os digo, hasta que no haya información o comunicados oficiales no nos podemos creer nada. Además de que por lo menos Mark Rubin parece que está haciendo las cosas bien. Pronto tendremos más información, así que suscribiros para no perderos nada. Esperemos que no sea nada, que no hayan sufrido a las pobres personitas que tienen que trabajar en el desarrollo, que al final son los primeros afectados en estas prácticas. Y hasta aquí el vídeo. Tengáis un lindo día.